Soy la autora Alexandra Carpio Gutiérrez y vamos a empezar con la revisión de los temas que nos tocan en la clase de hoy, que básicamente son ciencias básicas, todo lo que es fisiología cardiovascular. El tema es bastante extenso. Vamos a revisar todo lo que es potencial de acción de membrana, lo que es la función sistólica, diastólica, lo que es la fisiología del electrocardiograma. Puede interrumpir si es que hay cualquier pregunta, ¿ya? Empezamos. Bueno, la célula miocárdica cumple varias funciones, ¿no? Dentro de ellas, de las funciones que cumple esta célula es justamente la función eléctrica, por la cual nos va a permitir el mecanismo o la función mecánica que va a ser la sístole y la diástole, que es la que va a cumplir todo el requerimiento circulatorio del organismo y del propio corazón. En principio, las células miocárdicas tienen este potencial de acción, en la cual va a ser un juego de las bombas de diferentes iones, los cuales van a permitir la contracción de la célula muscular. Entonces tenemos aquí que la célula cardíaca es una célula que en su interior se encuentra inicialmente negativa, y para despolarizarse requiere obtener una carga positiva, más o menos se encuentra en su estado basal en menos 90 grados, y para despolarizarse llega más o menos hasta más 20 grados. Esta fase, que es la fase 0 del potencial de acción, es básicamente dependiente de la entrada de los iones de sodio. Acuérdense, sodio, despolarización, entrada de sodio. Y la fase 1, en la cual es un pico bien pequeño que depende básicamente de los iones potasio, de unos canales rápidos de los iones potasio. Y posteriormente vamos a tener la fase de la meseta, que va a ser la fase del potencial de acción de la meseta de la célula cardíaca, en la cual va a ser dependiente básicamente de las entradas de los iones de calcio. Esta fase se produce la entrada de los iones calcio de una manera lenta, y esta es la fase que va a dar la sostenibilidad en el tiempo de la contracción de la célula miocárdica. Luego vamos a tener la fase de la repolarización, en la cual se va a producir la salida de los iones potasio, hasta que nuevamente reingresamos o iniciamos un nuevo potencial de acción. Este potencial de acción va a determinar también el trazado electrocardiográfico y las diferentes ondas que se producen durante este. Entonces vamos a tener, para recalcar y no olvidarnos, que inicialmente la célula miocárdica tiene una carga negativa que es más o menos menos 90 grados, y cuando se produce la etapa de la despolarización, que va a ser la etapa de la fase 0, vamos a tener la apertura de los canales de sodio con la subsiguiente entrada de los iones sodio hacia el interior de la célula, hasta que la célula alcanza un potencial que es más o menos de más 35 grados en promedio, y se produce la etapa número 1, en la cual va a producirse por una salida rápida de los iones potasio, y tenemos luego la fase 2, que viene a ser la fase de meseta, que va a ser dependiente del ingreso de los iones de calcio hacia el interior de la célula con apertura de los canales de sodio. Esta fase, recuerden que es la fase que va a ser una de las más importantes para mantener la sostenibilidad de la contractilidad de la célula miocárdica. Y posteriormente vamos a tener la fase de repolarización, en la cual el interior de la célula va a recuperar su carga negativa y se va a producir una apertura de los canales de potasio, en la cual se produce la salida de los iones potasio del interior de la célula hacia el exterior. Esta es la fase de la repolarización. Muy bien, y luego retornamos nuevamente hacia la fase de la despolarización, que es dependiente de la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces aquí nosotros vamos a tener en este potencial de acción dos tipos de periodos, los periodos refractarios absolutos y el periodo refractario relativo. Estos tiempos son importantes. El periodo refractario absoluto, que va a estar conformado por la fase 0 y la fase 1 del potencial de acción, que es la etapa en la cual ningún estímulo va a poder hacer ningún cambio en el interior de la célula. Mientras que la fase del tiempo refractario relativo, que va a ser la fase 2 hasta la fase 3, vamos a ver que es un tiempo en el cual los estímulos que superen este umbral van a poder provocar algún tipo de alteración a nivel de la célula miocárdica. Muy bien, entonces, los potenciales de la célula miocárdica se caracterizan excepto. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál? A ver, vamos a ver si es cierto. Respuesta, la B. ¿Por qué, doctor? Los potenciales de la célula miocárdica se caracterizan excepto. Al alcanzarse el potencial umbral se abren los canales lentos de calcio.
Bueno, tiene razón, ¿no? ¿El potencial de acción depende del potasio intracelular? Sí. Se transmite de una célula a otra a través de las uniones GAP. Entre las células miocárdicas existen unas uniones que se llaman uniones GAP, ¿no? A través de las cuales se transmiten los potenciales de acción. Y la fase de repolarización es prácticamente la fase de retorno del umbral máximo que llegó en la despolarización la célula miocárdica, cuando restablece nuevamente la carga negativa en el interior de la célula, ¿no? Muy bien. Entonces, para recordar y recalcar nuevamente que el potencial de acción, la célula miocárdica se encuentra con una carga negativa en su interior, y para que ésta se torne positiva tiene que iniciarse la etapa de despolarización, que viene a ser la fase 0, con la entrada de los iones de sodio hacia el interior de la célula miocárdica, tornándose esta positiva hasta que se hace la apertura de los canales de calcio, hace un poco más prolongada esta etapa en la cual la célula se encuentra positiva, y posteriormente se retorna a la etapa de la repolarización, que se produce básicamente por la salida de los iones de potasio. ¿Cuáles son los iones que son responsables de la fase 2 del potencial de acción cardíaco? Canales lentos de calcio. Y de la fase 1, de la despolarización, de la repolarización, perdón, de la fase 3, ¿quiénes son responsables? Potasio. Eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Fase 2 son los canales lentos de calcio. Fase 3, los canales de potasio. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener una gráfica bien interesante en la cual nosotros estamos viendo la correlación que existe entre el electrocardiograma y las diferentes fases del potencial de acción. La fase 0 y 1, la fase 0 y 1 son la fase que va a ser la fase de la despolarización del ventrículo izquierdo, por eso es que se correlaciona con el complejo QRS. Cuando veamos el electrocardiograma vamos a entenderlo un poco mejor, pero esos conceptos tienen que quedar bien claros. La fase 0 y 1, que depende básicamente de la despolarización del ventrículo izquierdo, dependiente de los canales de sodio, se va a ser reflejado en el electrocardiograma a través del complejo QRS. Y la fase 2 a través del espacio ST. Y la fase 3, que viene a ser la fase de la repolarización del ventrículo izquierdo, estaría reflejado por la onda T. ¿Cuál de estas tres fases es la fase más vulnerable del potencial de acción? La fase 3 es la fase donde estamos en el periodo refractario relativo y cualquier estímulo que supere el umbral puede provocar alteraciones a ese nivel o puede provocar un nuevo potencial de acción. Entonces la fase 0 y 1 va a verse expresada en el electrocardiograma a través del complejo QRS, la fase 2 a través del espacio CT y la fase 3 a través de la onda T, que viene a ser la repolarización del ventrículo izquierdo, ¿no? Despolarización. Acá tenemos el segmento ST, en realidad, perdón, el intervalo ST, que va a ser dependiente de la fase 2, y la repolarización de la onda T, que va a ser básicamente dependiente de los canales de potasio. Entonces, en este periodo refractario absoluto, que está conformado básicamente por la fase 0 y 1, en esta etapa no se va a producir ningún cambio, ningún estímulo va a alterar, ni va a poder existir un nuevo potencial de acción en esta etapa. Muy bien, durante la fase 0 de despolarización se produce una entrada rápida de calcio dentro de la célula. El sodio entra en la célula a través de los canales rápidos. El potasio sale al exterior de la célula por medio de la bomba sodio-potasio. El potasio entra en la célula, estamos hablando de la fase 0 por si acaso. Se produce una lenta salida de calcio a través de los canales rápidos. El sodio entra en la célula a través de los canales rápidos de sodio. Muy bien. Esto es, todo este tema de fisiología cardiovascular en realidad lo hemos tocado varias veces durante la formación de medicina, pues, ¿no? Bueno, 4. Con respecto al periodo refractario absoluto, señale la falsa. Recuerden que el periodo refractario absoluto, ¿qué fases corresponde? 0 y 1. Que ningún estímulo va a poder cambiar ni modificar esa fase. Sin embargo, el periodo refractario relativo, un estímulo superior al umbral, puede modificar esa fase. Entonces, ¿se corresponde con la fase 0, 1, 2? No, solamente es fase 0 y 1. Señalar la falsa. La fibra miocárdica no responde a ningún tipo de estímulo. Se corresponde con el complejo QRS del electrocardiograma, se corresponde con el complejo QRS y el segmento ST, afecta tanto al tejido miocárdico ordinario como al especializado de la conducción, se corresponde con el complejo QRS del electrocardiograma. Aquí, en este punto va a haber
un poco de controversia en relación a la fase 2 sobre todo, ¿no? La fase 0 y 1 es el periodo refractario absoluto del potencial de acción. ¿Puede incluir a la fase 2? Puede incluir, porque recuerden que esta fase 0 y 1 y 2 forma parte del complejo QRS del electrocardiograma. Y en el complejo QRS del electrocardiograma no va a haber ninguna estimulación que modifique este potencial de acción. Sin embargo, la onda T, recuerden que es la fase más vulnerable del potencial de acción. El periodo refractario relativo de la célula del sistema especializado cardíaco es aquel durante el cual la célula no puede responder a cualquier estímulo. Hemos dicho cualquier estímulo, no es cualquier estímulo, porque si el estímulo está por debajo del umbral, ¿no? La célula responde tardíamente a cualquier estímulo, la célula es más sensible a los estímulos, la célula solo responde a estímulos superiores a los normales, o la célula solo responde a estímulos inferiores a los normales, la D, ¿no es cierto? Miren, aquí es un juego de palabras, ¿no? Pero solo responde a estímulos que son superiores a lo normal, ¿correcto? O superiores a su umbral. Sí. La C, se corresponde al complejo QRS del electrocardiograma. Esta sería, es que aquí, por eso les reiteraba esa parte de la controversia que existe, ¿no? El periodo refractario absoluto solamente comprende la fase 0 y 1, nada más debería comprender la fase 0 y 1, ¿no? Pero en realidad, como corresponde al complejo QRS del electrocardiograma, la fase 0, 1 y 2, aquí, en realidad, estas dos deberían ser las falsas, la fase 0, 1 y 2 y la que corresponde al complejo QRS del electrocardiograma, ¿no? Porque solamente contempla la fase 0 y 1. Eso vamos a pedir la corrección en las respuestas, ¿ya? Ok, pasemos a lo que es el sistema de conducción cardíaco. Bueno, en el sistema de conducción cardíaco, el corazón es un órgano en el cual está conformado por estructuras que cumplen funciones mecánicas como vienen a ser las células miocárdicas. Va a estar conformado por todo un sistema arterial y un sistema venoso, y va a estar conformado también por un sistema eléctrico, que va a ser el sistema de conducción. Este sistema eléctrico va a preceder siempre a la parte mecánica, o sea, primero se produce el estímulo eléctrico y posteriormente se va a producir la función mecánica que cumple el corazón. Entonces, el sistema de conducción está conformado por varios nodos y también por un sistema de conducción, valga la redundancia. ¿Quién comanda este sistema de conducción? Es el nodo sinusal, que se encuentra ubicado en la desembocadura de la vena cava superior. Vamos a tener otro nodo, que es el nodo aurículo ventricular, y posteriormente vamos a tener los haces que van a encargarse de transmitir este sistema de conducción, este potencial de acción. Entonces, este nodo sinusal es el que comanda finalmente el estímulo cardíaco y va a producir la despolarización primero de la aurícula derecha. Recuerda, ¿no? Primero se va a producir la despolarización de la aurícula derecha a través de 3 haces, y posteriormente van a provocar la despolarización de la aurícula izquierda y simultáneamente la despolarización del nodo aurículo ventricular, donde aquí va a haber una característica muy importante. Vamos a tener un retraso de esa transmisión de conducción desde el nodo sinusal hacia el nodo aurículo ventricular. Posteriormente, después de que pase el estímulo del nodo aurículo ventricular, va a haber una despolarización del septum interventricular, sobre todo de la zona izquierda, de la parte superior izquierda, y posteriormente se va a despolarizar la zona derecha del septum interventricular, y esta conducción va a ser transmitida a través de los haces del haz de Purkinje, a través del haz de la rama derecha y del haz de la rama izquierda, despolarizándose el septum interventricular, posteriormente el ápice del ventrículo de ambos ventrículos y posteriormente la pared lateral de ambos ventrículos y finalmente la base del ventrículo izquierdo. El último en despolarizarse siempre va a ser la base del ventrículo izquierdo. Entonces, es el mecanismo por el cual se despolariza o se transmite, perdón, el sistema de conducción en el corazón. Cualquier trastorno que se produce en estos niveles, como vamos a ver posteriormente en las siguientes clases en relación a la producción de arritmias, cualquier alteración en este nivel obviamente va a ser generador de arritmias. Cualquier retraso en esta conducción de nodo aurículo ventricular o bloqueos a este nivel que se produzca en ese sistema de conducción van a ser ocasionadores de bloqueos aurículo-ventriculares, etcétera, como vamos a ver posteriormente. Esta característica de que el nodo sinusal comande
el sistema de conducción es el que nos va a dar las características del ritmo sinusal en el electrocardiograma, como vamos a ver posteriormente, ¿ya? Entonces, primero es el nodo sinusal, luego a través de 3 haces va a producirse la despolarización de la aurícula derecha y también de la aurícula izquierda. Posteriormente va a pasar al nodo aurículo-ventricular, donde va a producirse un retraso y se va a producir la despolarización del septum interventricular, primero la porción izquierda, luego la porción derecha. Se despolarizan los ápices de ambos ventrículos y finalmente la base del ventrículo izquierdo. Ahora, el corazón, aquí ya les estoy detallando algunas características del corazón. El miocardio actúa como un sinsitio. ¿Qué significa? Que es un todo, ¿no? A través de las uniones gap se van transmitiendo lo que es el potencial de acción, y esa despolarización que se realiza de manera ordenada hace que el corazón finalmente tenga esa función mecánica de producir una sístole y una diástole, ¿no? Finalmente el órgano actúa como uno solo, como si fuera un sinsitio. Entonces, ¿cuál no es una característica del corazón? El miocardio actúa como un sinsitio. B, conduce impulsos de una célula muscular a la siguiente. La contracción miocárdica es independiente del calcio sérico. Sus ventrículos son inexcitables durante la mayor parte del periodo de contracción. La contracción miocárdica es dependiente del potasio sérico. La contracción miocárdica es independiente del calcio sérico. Esa no es una característica del corazón. La activación cardíaca se caracteriza por, vamos a recordar mentalmente cómo se produce la activación cardíaca, excepto la despolarización comienza en la aurícula derecha, la activación ventricular comienza en la parte izquierda del tabique. A su paso por el nodo aurículo-ventricular el estímulo sufre un retardo. Acuérdense siempre, nodo aurículo-ventricular, retardo, ¿ya? Por el nodo aurículo-ventricular siempre va a haber un retardo en la conducción del impulso. La despolarización ventricular va de epicardio a endocardio, y la última porción de los ventrículos que se despolariza es la base del ventrículo izquierdo verdadera, ¿no? Entonces aquí, esto que no les mencioné, pero la despolarización, bueno, este es, digamos, el macro de la despolarización de las cavidades del corazón, pero la despolarización siempre se va a producir de endocardio a epicardio, ¿no? De la parte interna a la parte externa del corazón. Muy bien. El nodo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. ¿Por qué razón? Por ser más sensible a las catecolaminas, ser más insensible a los agentes colinérgicos, ser la única estructura cardíaca autoexcitable, tener una fase de despolarización espontánea más rápida que la de las otras estructuras, o tener una pendiente de prepotencial menor que el nodo aurículo-ventricular, tener una fase de despolarización espontánea más rápida que las otras estructuras. Recuerden que dentro de los nodos en el sistema de conducción nosotros tenemos aquí varios nodos. Cuando se produce la enfermedad del nodo sinusal, que es muy frecuente en personas ancianas, significa que este nodo sinusal no puede comandar de manera adecuada la conducción, el inicio de la estimulación cardíaca. Entonces, ¿cuál es la siguiente estructura que va a comandar la conducción cardíaca? Va a dar el inicio, el nodo aurículo-ventricular. Si aquí en el nodo sinusal nosotros, cuando comanda, tenemos una frecuencia cardíaca aproximadamente de 60-80 latidos por minuto, cuando no funciona o se enferma, entonces asume el nodo aurículo-ventricular, la frecuencia cardíaca disminuye. Cuando el nodo aurículo-ventricular por alguna razón tampoco puede transmitir, como en el caso de los bloqueos de alto grado, entonces ¿quién asume? Pueden asumir cualquiera de las zonas de la rama del haz de Purkinje. Mientras más baja sea el inicio de la estimulación a nivel de los ventrículos, más baja es la frecuencia cardíaca. Aquí en el nodo aurículo-ventricular más o menos la frecuencia cardíaca está entre 40 y 60 latidos por minuto. En esta zona de estimulación alrededor de 40, pero si estimularía en las zonas más bajas la frecuencia puede llegar hasta 30 latidos por minuto. Es decir, que no solamente es el nodo sinusal el único órgano dentro del corazón o la única estructura que puede iniciar la estimulación cardíaca. Este se encarga de comandar toda la estimulación porque tiene un periodo de despolarización más corto que los demás, pero conforme se enferma va asumiendo la siguiente estructura, y mientras más distal sea el corazón, más basal, digo distal por la gráfica, pero mientras más basal sea la estimulación, vamos a tener una frecuencia cardíaca mucho más baja. Eso tiene que quedar también ese concepto bien claro. O sea, ¿podemos tener un ritmo sinusal? Sí. ¿Podemos tener un ritmo nodal? También. ¿Podemos tener un ritmo ventricular dentro del electrocardiograma? También. Todo depende de quién comande el estímulo cardíaco.
Muy bien. La parte conductora más lenta del corazón, ¿cuál es? Perfecto. El nodo. La última parte de los ventrículos en ser activado luego de la activación auricular es. Ya, perfecto. Ahora les digo, esto ya es fácil para ustedes. La contractibilidad miocárdica está mejor correlacionada con la concentración intracelular de calcio. Calcio, sinónimo de contracción, de contracción miocárdica, de contractibilidad miocárdica, ¿no? Perfecto, la C. Muy bien, vamos a pasar a este tema que es contracción del músculo cardíaco. Al final vamos a hacer una revisión del electrocardiograma donde vamos a tratar de correlacionar todo. Bueno, esta gráfica es conocida por todos nosotros. Esta es una unidad de contracción cardíaca donde la unidad básica para la contractibilidad cardíaca viene a ser la sarcómera, que está conformado por cadenas ligeras y cadenas pesadas. Como recordarán, las cadenas ligeras se llaman actina y las cadenas pesadas se llaman miosina. Conceptos claros que tienen que quedar es que para la contracción el músculo cardíaco no requiere energía, mientras que para la relajación requiere de energía, requiere de consumo de ATP. Entonces acá tenemos nosotros las bandas Z que están conformados por una molécula pesada que viene a ser la miosina y por dos bandas ligeras que vienen a ser la actina. El segmento A, llamado también así, formado por la cadena pesada, y el segmento I, que va a estar conformado por las cadenas ligeras de actina. Entonces, lo que se produce en la contractibilidad básicamente va a ser una superposición entre las cadenas pesadas y las cadenas ligeras de la sarcómera. Cuando nosotros tenemos la contractilidad, lo único que van a hacer es aproximarse las cadenas de actina, y durante la fase de relajación se separan las cadenas de actina. Se produce simplemente un acortamiento de la sarcómera, ¿no? Una disminución del diámetro del punto de las bandas ZZ, ¿no? Eso es básicamente lo que se produce en la contractilidad miocárdica. Acá, por ejemplo, tenemos un sarcómero estirado y un sarcómero contraído. Entonces, aquí simplemente existe un desplazamiento de las bandas, en las cuales se aproximan las bandas de actina, y en el sarcómero estriado, donde se produce la relajación, hay una separación de las bandas de actina. Entonces, las bandas de miosina tienen en sus cabezas una actividad ATPásica, ¿no? Que cuando se produce la relajación de la sarcómera, se produce una activación de la ATPasa, y por lo tanto se produce el deslizamiento de las cadenas de actina de las cadenas de miosina. Muy bien. Entonces, aquí lo importante es que el calcio se va a unir a la troponina C para producir el fenómeno de la contracción, y posteriormente, gracias a esta actividad de esta enzima, es que se va a producir el deslizamiento de la troponina C del calcio, y posteriormente se produce la fase de relajación. Entonces, acerca de la unión actina-miosina, señale cuál es la correcta. El calcio se une a la troponina C, se une a la troponina I, se une a la troponina T. La liberación del calcio desde el retículo sarcoplásmico se realiza por difusión simple. Las bandas I están conformadas por actina o miosina. Entonces la respuesta es A, ¿no? El calcio se une a la troponina C. Pero aquí hay unos ítems que quiero que también los repasemos, es en relación a la célula miocárdica. Cuando la célula miocárdica se va a producir el potencial de acción y se produce el ingreso de los iones de calcio, esto no viene por lo general en las preguntas de examen, pero más o menos para tener una idea general de cómo se produce, es que el calcio, al ingresar al interior de la célula, va a provocar la apertura de unos canales de calcio que se encuentran dentro del retículo sarcoplásmico. Y el retículo sarcoplásmico lo que hace es liberar una mayor cantidad de calcio. Esta liberación de calcio hace que se produzca justamente la fase de contracción de la célula miocárdica, básicamente dependiente del calcio liberador del retículo sarcoplásmico. Por eso es importante entender que la contractibilidad es calcio dependiente. La contractilidad miocárdica es calcio dependiente. Y básicamente se produce por la salida del calcio que se produce en el interior del retículo sarcoplásmico. El calcio ingresa al interior de la célula, estimula la célula miocárdica, pero hace que se provoque una liberación del retículo sarcoplásmico de calcio para que se pueda producir la contractilidad miocárdica. La tropomiosina es una proteína que se encuentra, vamos a decir,
Es una proteína que se encuentra próxima a la miosina, que es la que se encarga de, en el momento que la enzima TPasa se activa, se produce la liberación o la separación de la miosina del calcio, perdón, la unión de la miosina con el calcio, ¿no? Entonces la tropomiosina es la enzima que se encarga, la proteína, perdón, que se encarga de la activación de esta enzima de la TPasa. Acerca de la unión, perdón, la siguiente, el consumo de ATP en cada contracción muscular cardíaca y periférica se emplea en, sí, ya está recontra facilita, la C, muy bien.